Bienvenidos a la clase de cálculo vectorial. Continuando con la cuarta unidad, en los siguientes videos estaremos hablando sobre gradiente y derivada direccional. Introducción. En la sección 4.3 vimos que las derivadas parciales dz sobre dx y dz sobre dy son las tasas de cambio de la función z igual a f de xy en las direcciones que son paralelas al eje x o al eje y, respectivamente. En la presente sección generalizaremos la noción de derivadas parciales mostrando cómo encontrar la tasa de cambio de f en una dirección arbitraria. Para hacerlo es conveniente introducir una nueva función vectorial cuyas componentes son derivadas parciales. El gradiente de una función. Cuando el operador diferencial nabla es igual a y por la derivada con respecto a x más j por la derivada con respecto a y, o nabla igual a y por la derivada con respecto a x más j por la derivada con respecto a y más k por la derivada con respecto a z, se aplica a una función z igual a f de xy o wf de xyz, obtenemos una función vectorial muy útil. Definición. Gradientes. Suponga que f es una función de dos variables x y y cuyas derivadas parciales f sub x y f sub y existen. Entonces el gradiente de f se define como: el gradiente de f de xy es igual a la derivada de f con respecto a x por y más la derivada de f con respecto a y por j. Número 2. Suponga que f es una función de tres variables x, y, z cuyas derivadas parciales f sub x, f sub y y f sub z existen. Entonces el gradiente de f se define como: el gradiente de f de x, y, z es igual a la derivada de f con respecto a x por y más la derivada de f con respecto a y de j más la derivada de f con respecto a z por k. El símbolo es una delta griega mayúscula invertida que se denomina del o nabla. El símbolo suele leerse grad f. Gradiente de una función de dos variables. Calcula el gradiente de f de xy para f de xy igual a 5y menos x cúbica y cuadrada. De 1 obtenemos que el gradiente de f de xy es igual a la derivada con respecto a x de la función por y más la derivada con respecto a y de la función por j. La derivada con respecto a x, observen que esto es constante, se hace 0, entonces nos queda menos 3x cuadrada y cuadrada por y. Al obtener la derivada con respecto a y queda 5 menos 2x cúbica y por j. Aquí tenemos un ejemplo 2, gradiente de una función de tres variables. Si f de x, y, z es igual a x, y cuadrada más 3x cuadrada menos z al cubo, determine el gradiente de f de x, y, z en el punto 2 menos 1, 4. El gradiente de f de x, y, z sería la derivada con respecto a x por y. Observen aquí, para derivar con respecto a x sería en este término y cuadrada, en este término sería 6x y en este término sería 0. Es por eso que nos queda este resultado. Aquí sería la derivada con respecto a y por j. La derivada con respecto a y de este término sería 2xy y la derivada con respecto a y de este término es 0 y de este término también es 0. Por eso nos queda nada más 2xy. Y la derivada con respecto a z será la derivada de f con respecto a z es, este término se hace 0
este término se hace 0 y este término queda menos 3z al cuadrado por k. Evaluándolo en el punto 2 menos 1, 4, observen que vamos a evaluar los valores de x, y y z. Aquí sería y al cuadrado, que nos queda 1, y 6 por 2, 12. 12 más 1 nos queda 13 en y. Y aquí tenemos 2 por menos 1, que nos queda menos 4j. Y en este último término tenemos 4 al cuadrado, que es 16 por 3, nos queda menos 48k. El gradiente de una función f tiene muchas aplicaciones. Veremos después que el gradiente de f desempeña un importante papel en la generalización del concepto de derivada parcial.